Hola a todos, muy buenos días, California. Muy buenas tardes, España. Los saluda desde Los Ángeles, California, Rosy López, y hoy en un programa muy especial. Y además de eso, me siento muy contenta de estar con esta persona que hace algunos días tuve la grata satisfacción de estar con él compartiendo pantalla. Y hoy de nuevo, aquí desde esta comunidad de Rosy López y del programa Buscando tu Sendero. Muchas gracias por estar aquí, Juan de Dios. Bienvenido. Y de nuevo, gracias por aceptar compartir de lo que tú eres, de esa luz que tú tienes. Gracias por compartirla con nosotros y bienvenido también. Gracias, Rosy. Muchísimas gracias a ti por simplemente abrirme una ventana para que pueda compartir. Y bueno, si sirve a alguien, fantástico. Venimos aquí a compartir lo que sabemos, lo que conocemos y aprender. Muchas gracias. Y bueno, les cuento que Juan de Dios es estudioso, pensador, filósofo, investigador, científico, conferenciante y escritor. Además de eso, muchas cosas otras, muchas más cosas que, bueno, estuve leyendo acerca de él, pero que sea él quien nos comparta. El micrófono es tuyo completamente, el programa es tuyo, Juan de Dios. Y bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias, Rosy. Bueno, tendremos que empezar por el principio y el principio es, bueno, dicen que todo comienza con una noche oscura del alma. No estoy de acuerdo. El alma siempre tiene luz. Es una noche oscura del ego, no del alma. ¡Wow! Entonces, sí, es verdad, siento que es una noche oscura del ego, pero bueno, que se ve en ese momento así y luego te das cuenta que gracias a eso todo cambió en tu vida, ¿no? Y os cuento, voy a hacer una historia muy breve de algo que es muy largo, ¿no? Bueno, yo siempre me sentí diferente, no me digáis por qué, me sentí que no encajaba aquí, me sentí que no acoplaba, sentí que esto, al final empezabas a sentir que estabas un poco asqueado de esto, porque nada te llena, nada te resuena, en fin, digamos que al final dices, oye, ¿qué pinto aquí? Esto no es lo que me habían contado, ni yo soy lo que esperaba ser, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues llega un punto en que decides que, pues bueno, para estar así mejor hay que irse de aquí. Y entonces lo planeas todo para irte. Pero además es que es una de las cosas que más me impresionó. Lo frío que es el ego, la fría que es la cabeza cuando decides algo. O sea, todo tu ser, todo tu ego, mejor dicho, se pone a planificarlo, pero además de la forma más normal. O sea, digamos que uno dice, oye, debe estar desesperado, debe estar. Sí, emocionalmente sí. Pero cuando estás planeando eso, eres frío, calculador, metódico, me refiero. Bueno, y llega un punto en el que poco antes de había preparado, visto el sitio, todo, lo había visto todo. Sabía cómo lo iba a hacer, etcétera, todo. Pero llega un punto en que llega en el mismo sitio donde realmente lo pensaba hacer, pues de repente te viene una intuición, una certeza, una voz interior, no sé, dilo como quieras, ¿no? Y fue curioso por lo que me dijo, o por lo que yo entendí, ¿no? Dice, sí, hazlo, no hay problema, es una opción, tienes libre albedrío. Hazlo. ¿Tú crees que cuando llegues allí a alguien le va a importar? No, no le va a importar a nadie. Nadie te va a criticar, nadie te va a reprochar. Simplemente, bueno, solo hay una cosa que quiero que tengas clara. Dice, ¿tú te imaginas la barbaridad de cosas, de experiencias que decidiste venir aquí a vivir que te vas a perder? Y Rosy no estaba casado, no tenía hijos, etcétera. Y entonces, pues bueno, cuando te suena así, pues oye, es un shock, es un flash, te quedas completamente, ya no tienes argumentos, dices, bueno, pues entonces yo que pensaba, digo, pero hombre,
es que esto no es lo que yo me pensaba ni la vida es lo que me han contado. Claro. Tiene que haber algo más, si no, no me merece la pena. Y me dice, esa certeza, ¿no? O esa voz, miradlo como queráis. Sentí, claro, claro que la vida no es como te han contado, ni tú eres lo que ves en un espejo. Hay muchísimo más. Y le digo, pues vale, cuéntame. Y me dice, no, esto no funciona así. Dice, lo vas a tener que descubrir tú. Y digo, ¿cómo? Dice, lo encontrarás, pero lo vas a tener que descubrir tú. Ujú. Y entonces, desde ese momento, pues 18, 17, por ahí, años, pues mi vida cambió completamente y se convirtió en una búsqueda total de eso, de saber si la vida era diferente a lo que me habían contado y de ver qué más hay detrás de un espejo sobre ti mismo. Okay. Y ahí empezó, ¿no? ¿Qué pasa? La primera pregunta que te haces después de todo eso, ¿no? Bueno, ¿y a quién le pregunto? Porque claro, tú veías a tus vecinos, a tus amigos, a tus... Digo, si están igual o peor que yo. Digo, ¿quién puede saber algo de todo esto? Y oye, no me digas cómo y se me ocurrió, la ciencia lo tiene que saber. La ciencia tiene que saber algo de esto. Y te pones a buscar, claro, no había internet, entonces la búsqueda era, pues imagínate, Sí. viajes, cursos, etcétera, etcétera, con gente que en un principio sientes que maestros que son fantásticos, que no sé cuántos, y luego con el tiempo vas entendiendo que sí, son muy buenos en lo que hacen, pero han venido aquí a aprender, no a enseñar. Entonces pueden compartir la experiencia que ellos ya han tenido, pero no te puedes quedar con la película entera. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que ya han practicado mucho y que las conocen, pero otras muchas que no tienen ni idea y que te las van a transmitir, porque ellos se han planteado en el punto de que son maestros. Entonces yo dije, no, 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 aquí está claro. Y eso pues no, lo comento porque para mí fue importante. No busques maestros. No hay ningún maestro aquí que sea mejor que tú. Busca respuestas. Las respuestas que a ti te interesan. Tú indaga, investiga, habla, comenta, pero busca respuestas. Nadie es un maestro para ti. Nadie. O sea, sabrán muchas cosas, tú también sabes muchas otras. Y entonces, pues simplemente empecé. ¿Qué pasa? Te pones a ver la ciencia y empiezas a ver y a ver y a ver y te llevas un chasco enorme. ¿Por qué? Porque la ciencia está coja. O sea, la ciencia le pasa, para mí, claro, por supuesto es mi opinión, le pasa que mientras la ciencia se mantiene en un momento dado valorando que lo único que existe son lo que se puede percibir con los cinco sentidos, chasco, se acabó. Pero mira por dónde investigando, investigando, cuando ya llegó Internet, que ya podías investigar más y más y más, me aparece que hay otra ciencia. Y yo digo, uy, ¿esto qué es? Y me pongo a investigar a Nikola Tesla. Y Wow. resulta que Nikola Tesla, claro, es que sabes lo que pasa. Tú has leído que yo he trabajado 40 años en una empresa y mi formación era técnico en máquinas eléctricas, electromagnetismo, Sí. bobinados eléctricos, o sea, era todo el tema de la energía, de la electricidad, de la vibración, y entonces me resonó Nikola Tesla enseguida porque digo, mira, esto sí que lo puedo entender. Y entonces, cuando oyes la frase esa de, oye, mientras el mundo no empiece a ver este universo como energía, vibración y magnetismo y frecuencia, no se van a enterar de nada. Y entonces ahí dije, uy, por ahí van los tiros. ¿Por qué? Porque la luz existe, la electricidad existe, si no metes los dedos en un enchufe y lo verás, pero ¿qué pasa? Que no la ves. Oye, ¿y porque no la ves ya no existe? No. Y digo, y entonces pensé, oye, ¿y con cuántas cosas más pasará eso? Y entonces empecé a hacer un estudio para empezar a tener respuestas, encontrar respuestas. Total, resumiendo, encontré la cuántica me dio muchísimas respuestas, muchísimas, estudiando, y al final de todas ellas, con todo lo que había aprendido,
pues escribí un libro que se llamaba Ciencia y Consciencia. Y luego ese libro hice una mejora y entonces iba a hacer una trilogía y solo tengo el primero, que es La muerte es esa gran mentira, ¿no? Que es Ciencia y Consciencia, la muerte, esa gran mentira. ¿Y por qué digo eso de esa gran mentira? Pues porque cuando empiezas a entender el mundo desde... Tú imagínate que el mundo es, o sea, como cuando ves un paisaje. Tienes que estar bien posicionado para verlo todo. Conviene estar alto, conviene tener una visión clara de todo. Entonces la ciencia se metió en un hoyo y ahí está. Solo se ve lo de los 5 sentidos. Y la cuántica lo que ha hecho ha sido pues como levantar un poco el escenario y te da una visión mucho más amplia, ¿no? Fíjate, para que veas. Todo empezó con el espectro electromagnético, que son cuando colocas todas las vibraciones en una línea y empiezas a estudiar esa línea. Pues imagínate, yo decidí, oye, voy a dividir esta línea en 100 partes, ¿no? Me da igual las frecuencias que sean, o sea, microondas, radio, televisión, da igual. Sí. Las voy a dividir en 100 partes. Digo, ¿cuántas partes de aquí es capaz de ver el ojo humano? Y te quedas asombrado. 2%. Digo, 2%. O sea, yo solo veo el 2%. ¿Qué quiere decir? ¿Que el otro 98% no existe? No. Espera. Claro que existe. Y hay cosas. Pero tú solo puedes ver el 2%. Claro, entonces se abrió. O sea, es como si dices, oye, creía que sabía algo, abro una puerta y no sé nada. Porque el otro 98%. Entonces empiezas a indagar en el tema de Nikola Tesla y es muy bonito cuando empiezas a valorar todo como vibraciones. El espectro electromagnético precisamente es eso, se valora todo como frecuencias, como vibración. Y entonces dices, oye, vamos a hacer una pequeña, esto es lo último ya que he descubierto, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña investigación más, ¿no? Digo, oye, entonces lo que dijo unos investigadores rusos, Peter Gariev, Vladimir Poponin, con un experimento que iban a hacer, que se llamaba el experimento de el efecto, no, de, espera, es que hay dos muy parecidos. El efecto, bueno, luego saldrá el nombre, no hay ningún problema. Sí. Que iban a ver, metían una muestra de ADN en un tubo de ensayo, el efecto fantasma del ADN. Era el experimento. Ajá. Querían comprobar cuando metes en un tubo de ensayo el ADN, si luego lo sacas, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, bueno, este no es el caso, pero bueno, lo cuento porque también es interesante. Entonces, se pusieron a hacer el experimento y entonces se dieron cuenta que el ADN es como una antena, atraía la luz hacia él. ¿Por qué? Porque, y ese es lo que quería poner hincapié, porque cuando empezó el experimento dijeron, vamos a hacer en el tubo de ensayo para que no nos interfiera nada, vamos a hacer el vacío. Y entonces hicieron el vacío. Pero claro, los medios de visión, la tecnología que se tiene ahora es mucho más potente que la que había antes, hace unos años. Y entonces dijeron, vamos a ver si de verdad está el vacío hecho. ¿Qué es el vacío? El vacío tradicional es nada. Miraron en el tubo de ensayo y sí que había pequeñas partículas de luz, watts, fotones de luz, llámalo como quieras. Y dijeron, vamos a intentar otra vez. Y resulta que nunca desaparecían. Y dijeron, pues bueno, vamos a hacer el ensayo con el ADN, con una muestra de ADN, con las fotones de luz ahí. Y ahí surgió algo asombroso. El ADN es una antena. Y entonces lo que hizo fue atraer todos los fotones de luz hacia él. Y entonces se puso como si fuese un árbol de Navidad. O sea, un ADN con todos los fotones de luz pegados a él. Lo que parecía es que el ADN estaba decorado con luz. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede. Porque dicen que el ADN, además de ser una antena, mantiene la emisión aunque él no esté. O sea,
no existe ni el tiempo ni el espacio para el ADN en sí. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a sacar el ADN de ahí. Y se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque cuando sacaron el ADN, la estructura que había tomado los fotones de luz como la forma del ADN se quedó igual y permaneció así durante 30 días aproximadamente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú lanzas algo, cuando tú quieres algo, cuando solicitas algo, el efecto puede perdurar 30 días. ¿Me explico? No lo vas a recibir enseguida. ¿Me explico? Ah, sí, ya. No lo vas a recibir ya. Entonces, hay mucha gente que tiene peticiones de verdad, de corazón, de algo y no lo recibe porque antes desiste. Antes de los 21 o 30 días desiste. Y entonces no le da tiempo al universo a dártelo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es desistir? Ya sabía yo que no lo iba a recibir. Claro, si el universo te lo va a dar y tú dices, no, no, ya sabía que no lo iba a Ya recibir. sabía que no lo iba a recibir, Sí, sí. entonces no. Entonces dice, el universo dice, no lo quiere. Y Ay, entonces, pero lo que quería poner hincapié aquí es sí. en eh, el vacío. Solo existían fotones de luz. Entonces, con ese experimento, con esa primera parte de la prueba, dijeron, oye, efectivamente ya hemos hecho el ensayo y tal, pero ¿cómo que hay fotones de luz? Entonces, vamos a ver, esto sólido que existe aquí, esto que vemos, ¿esto qué es? Y entonces empezaron a investigar, se metieron, que si los órganos, que si las células, los átomos, los electrones, y para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, hasta que al final encontraron como cuando tú sales de noche a un cielo estrellado y lo miras. Solo había partículas de luz por todos los sitios. Y entonces dijeron, oye, ¿y esto sólido? ¿Dónde está? Si la materia como tal, eso que la humanidad ha llamado toda la vida materia y se interpreta como algo sólido, ¿qué es? ¿No? Porque si no está, ¿qué es? Y entonces siguieron investigando y se dieron cuenta que, y ahí viene otra vez el espectro electromagnético, y espero que me sigáis porque sí que es fácil de entender, pero tenéis que seguirme, ¿no? Entonces, cuando volvieron al espectro electromagnético y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Se dieron cuenta que la materia es una energía. No existe la materia. Es una energía tan densa, de tan baja frecuencia y tan densa que aparece en el marco de los 2% que el ojo humano es capaz de ver. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, que lo que para nosotros es aparentemente la materia es una energía tan densa y tan lenta de vibración que se hace Sí. visible. Que se hace visible. Entonces, mi pregunta es, bueno, y si yo consigo, ahora que está muy de moda, elevar mi vibración y eso cómo se consigue, es una forma de vivir, es una forma de entender la vida, es entender la vida como que solo existe el amor incondicional, que tú eres yo y yo soy tú. Entonces, que yo no, porque es como una obligación, es que al final descubres que lo que le haces a otro te lo haces a ti, entonces al final depuras eso y empiezas a hacerle al otro lo mejor. ¿Por qué? Porque entiendes que tú también quieres recibir lo mejor. O sea, se invierte el proceso de Sí. lo de fuera y empieza a entenderse la vida como de dentro. Lo que yo vaya a hacer, tengo que hacer lo que me gustaría que me hiciesen a mí porque al final lo voy a recibir. Y entonces empiezas a entender que la vida surge de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Entonces, lo vengo a decir porque ¿y cómo elevamos la vibración? Cuando haces eso. Cuando haces eso estás vibrando mucho más alto, porque no hay egoísmo, no hay, ¿cómo se llama? El, la apariencia, la autoimportancia ya no existe. En fin, estás entregado totalmente a, oye, si alguien necesita algo, ahí está mi mano. Si alguien tropieza y cae, yo le echaré una mano. Si alguien quiere saber algo, me lo preguntará. ¿Por qué?
porque tiene libre albedrío y yo no soy quien para ir diciéndole ni predicándole a nadie lo que nadie quiere saber. Entonces, yo estoy aquí para lo que necesitéis y el que necesite que lo diga, pero estás en una posición de entrega total. Entonces, con esa forma de vivir, fijaros que estoy hablando de una forma de vivir, con esa forma de vivir y entender la vida, empiezas a subir la vibración. Cuando la mantienes durante un tiempo, por resonancia, las células del cuerpo empiezan a intentar vibrar también a esa misma frecuencia. Fijaros, lo de fuera y lo de dentro es todo lo mismo. ¿Me explico? O sea, Claro, sí. eso ya lo sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la Tierra? La Tierra, y cualquiera que haya estudiado un poquito, me refiero que curiosidad, tiene un latido que se llama, que le llaman latido, pero es la resonancia Schumann. La resonancia Schumann era de 7,86 hercios, o sea, ciclos por segundo, en el año 90 o por ahí, 85 o 90. Y fijaros que hoy hay picos de resonancia Schumann de 60, 65. ¿Qué pasa? La resonancia Schumann es el latido de la Tierra. Si la Tierra empieza a latir, y ahora están descubriendo los científicos que todo el ADN nuestro se sincroniza, todo el ADN, porque el ADN es una antena, todo el ADN se sincroniza con la resonancia Schumann y nosotros vamos a coger mayores capacidades, por decirlo así. Oye, ¿y ahí dónde está el libre albedrío? Preguntaréis alguno. Pues sí, o sea, van a convertir, tú imagínate que fueses una cámara de fotos, vas a pasar de fotografía analógica de película a una cámara digital. Sí, pero yo no quiero, vale, fantástico, eso no tiene nada que ver contigo, es el cuerpo físico. Ahora, ¿dónde está tu libre albedrío? Lo puedes usar o no, pero tu cuerpo se va a convertir en algo mucho más sofisticado y tú lo puedes utilizar o no. Ese es tu libre albedrío. Entonces, digamos que todo está elevando la vibración porque la Tierra está elevando su vibración y al final elevaremos nuestra vibración también por resonancia. Por el mismo sistema, por resonancia, si yo mantengo una vibración alta, pues entonces todas las células de mi cuerpo empezarán a hacer pues como si yo fuese la Tierra y mi cuerpo fuese el cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Por resonancia empieza a elevar la vibración. ¿Qué pasaría si consigo elevar la vibración? Solo es una teoría, pero es que tiene muchísimo sentido. Pues que pasarías a entrar en el baremo del otro 98% de cosas que existen, pero como su vibración es más elevada, no se ven. ¿Qué estás diciendo? Pues eso no lo ha hecho alguien antes, sí. Y dijo, lo que yo hago, lo haréis y seréis muchos los que lo haréis. ¿Cierto o no? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir? Por eso, ahora y hago un pequeño paréntesis, por eso la muerte no existe. Claro. Porque, ¿qué hace el alma que de alguna forma abandona ya su avatar, su cuerpo físico, Ajá. porque ya ha experimentado lo que quería experimentar, deja la energía densa esta y Sí. pasa a ser energía sutil. Pero ¿dónde va? Fijaros, hay un principio sobre la energía que lo enunció Lavoisier en la ciencia tradicional y que aún sigue vivo hoy, que decía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se muere, su energía, la que dirige este avatar, sigue perdurando, sigue viviendo. O sea, la muerte física como tal no existe. Entonces, ¿y por qué yo no lo veo? Porque evidentemente tiene una vibración mucho más elevada y pasa a la gama de frecuencias que tú no puedes ver con tus ojos físicos. O sea, que fíjate si tiene respuestas cuando
te sitúas en el sitio correcto, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, pues eso, claro, eso se dice rápido, pero me ha costado un montón de años y un montón de estudio y un montón de trabajo, pero es muy sencillo, ¿no? Tiene todo muchísima explicación cuando te fundamentas en que todos somos energía, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pues que realmente todo es cuestión de energía. Cuando la energía, cuando vibras, eres como un imán, como un electroimán, empiezas a atraer. ¿Y qué atraes? Lo mismo, lo mismo. Y fíjate, te digo una visión, Rosy, que yo he tenido, ¿no? Ujú. Soy un fantástico, no sé, sensitivo, medium, lo que sé, lo que quieras, ¿no? Y entonces tú lo observas y dices, sí, pero claro, con tu actitud, eh, ¿a quién vas a traer? ¿Al de tu nivel? Sí, el que vibra No, igual. nadie va a bajar, que vibre más alto, a hablar contigo porque tú lo quieras. ¿Me explico? Sí, Y encima, como en el otro lado pasa como aquí, digo el otro lado por decir algo, ¿no? Que hay muchos espíritus cachondos, simpáticos, pues deciden venir a hablar contigo desde tu mismo nivel y empiezan a decirte una sarta de cosas que no tienen sentido como estés vibrando bajo. ¿Cuándo puede ser un fantástico, sensitivo, medium, etcétera, 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 etcétera? Que hay muchos. Cuando vibres alto, si todo es cuestión de vibración, coach, entrenador, todo es cuestión de vibración. Tú vas a traer tu misma vibración, tu misma vibración. Y fijaros, esto sí es simple de entender. Oye, tú no tenéis un televisor, sí, ¿a que sí? Oye, si pones el canal 32, ¿ves lo del 31? No. no. ¿Quiere decir que el 31 ya no existe? No, no lo ves, pero está ahí simultáneamente. ¿Qué le pasa al mundo? Que el mayor problema o la mayor pega que tiene el mundo es que todos nos creemos que todos viven en mi universo. No, no viven en tu universo. Es que tú vives en un universo y los demás viven en sus universos. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este mundo, hay un montón de universos. Sí. Sí. ¿Ese es tuyo el teléfono? Sí, es el de mi Ah, mamá. vale, vale. No, es que no sabía si era el mío. No, no, el Entonces, de ¿qué quiere decir? Que en este mundo, claro, ¿cuántos universos hay en este mundo? En esta tierra. No digo en este universo, no en esta sí, tierra. Tantos como personas, porque cada uno vive en su en su universo, de sus propio creencias, universo. de sus gustos, de sus apegos, de sus... Y entonces interpretamos que, oye, tú vives en el mismo que yo, luego me tienes que entender. No, porque él no vive en tu universo, solo vives tú. Cuando uno entiende eso, empieza a entender de alguna manera que somos en esencia de ego completamente diferentes porque hemos querido vivir una experiencia completamente diferente, pero en esencia somos uno, porque en lo que importa, que es el corazón, somos uno, estamos completamente unidos. No nos podemos separar. Si, fijaros, hay un ejemplo clarísimo. El telescopio Hubble hacía imágenes, fotos del universo y pues el Hubble sacaba lo que eran las estrellas, las galaxias, las constelaciones, etcétera. Y claro, tú veías por los puntos de luz todos separados. Pero es que inventaron un telescopio que se llama Chandra, que lo podéis buscar por internet, Ajá. y ese telescopio hace imágenes de eso más los campos energéticos y te quedas impresionado porque no hay nada separado. Y en el mundo físico pasa eso. Mi campo está junto a tu campo y están entrelazados unos a otros. Por eso llegas a un sitio y dices, oye, si yo estaba fantástico, qué mal me siento. Porque el campo energético de la gente que está allí, que vive allí o que ha estado allí, la casta lo mantiene durante por lo menos 30 días, acordados.
Sí, Claro. Y entonces tú entras allí también tan fantástico y empiezas a sentir la energía de los otros. Claro, hay que interpretar. No es mío, pero eso requiere pues entrenamiento y trabajo para diferenciar cómo estabas tú a cómo estoy ahora después de entrar aquí. Claro, ¿por qué dicen, oye, practicar el silencio? Meditar, orar, pasear, lo que sea, practicar el silencio. Porque empiezas a darte cuenta quién eres tú y cuando te pasa eso, ya diferencias enseguida, eso no soy yo, lo he cogido de aquí. ¿Me explico? sí, Eso es un poco, ¿no? Entonces, fíjate cuando empiezas a entender que la vida todo es energía, vibración, pues empiezas a entender un montón de cosas, que estamos interrelacionados, pero seguimos siendo por nuestro ego completamente diferentes porque hemos decidido vivir experiencias diferentes, pero que en esencia estamos interrelacionados todos, no hay separación, somos realmente uno. Eso es como si cogieses una botella de agua, la destapases y empiezas a sacudirla. Dices, oye, todas las tradiciones ancestrales dicen que tú eres un fractal de la fuente, un fractal del creador. sí, Y dices, pues mira, el ejemplo este del agua. Si tú fueses a las gotas de agua que se han derramado y las fueses a analizar, quitando las partículas que has cogido, verías que es exactamente igual que la botella del agua. Y dirías, oye, ¿esto cómo puede ser? Sí, digamos así, que la fuente quiere experimentar todo esto, pero en minúsculas gotas, ¿no? Por decirlo así. O sea, quiere que nosotros seamos, o sea, la fuente se ha hecho en millones de partes para que entre todos experimentemos y devolvamos la experiencia a la fuente. En fin. me parece maravilloso todo lo que nos cuentas, Juan de Dios. Para mí, bueno, estoy poniendo en práctica esto del aprendizaje ahora contigo y me parece maravilloso. He estado leyendo el libro de la desaparición del universo. Anoche estaba con el capítulo que habla del tiempo, ¿no? Y a través de todo el libro, pues también se refiere y está basado en un curso de milagros. Y a su vez, hace como unos 2 días encontré, que sé que no es por casualidad, unos videos en YouTube donde habla de la ley del uno. O sea, imagínate todo, ¿no? Conectado. Y me gusta mucho estos videos porque sacan unas partes de lo que es la ley del uno y después las explican. Y son videos así como de 20 minutos. Pero me parece maravilloso cómo absolutamente todo conecta con lo que tú hoy nos vienes a contar. Y hago yo, ¿no? También mis conclusiones y voy encontrando respuesta. O sea, de todo lo que me ha llegado, de todo lo que he visto, también estoy tomando, soy alumna del curso de milagros y pues también por lo mismo, ¿no? Ahora sí que sin saber encontrando respuestas, es que es como un laberinto, así que voy como tejiendo con todo, me emociona, mira que mientras tú hablas, todo mi cuerpo está vibrando y de verdad, o sea, empezó así desde el inicio por sentir esta parte de aquí. Después mi espalda empezó a vibrar, mis manos están vibrando, es impresionante y es muy bonito. Eh, Esto es lo que entiendo, o sea, ahora nos vienes a hablar, ¿no? Del 98%, que es la parte que no vemos, que es la parte sutil, y así empiezo yo a atar todo. O sea, ese 98%, llegar a ese 98% es lo que he escuchado, es ese regreso a casa y tú por favor dime, ese es lo que muchos llaman ese regreso a casa. Y fíjate que yo una vez tuve una experiencia también y esto estaba tomando una clase y fue la primera vez yo creo que yo escuché esta frase, ¿no? El regreso a casa, el regreso a casa. Después yo hago una meditación, pero por alguna razón esta meditación la hice de pie. Mi cuerpo empecé a caminar, yo nunca había caminado haciendo una meditación y aunque la haga parada siempre me quedo en el mismo sitio.
Pero algo muy interesante que sucedió durante esa meditación fue que yo noté que mi cuerpo se empezó a mover, haz de cuenta como norte, sur, este, oeste. Y en cada punto que paraba hacía cosas diferentes. Y cuando yo estaba haciendo eso, era, quiero regresar a casa, quiero regresar a casa, quiero regresar a casa. Y aunque ni siquiera sabía exactamente lo que quería decir, regresar a casa, la sensación que yo sentía y todo lo que mis manos y los movimientos que hacían eran muy impresionantes. Luego, fíjate, hace como unos 2 meses, aquí en Los Ángeles, que es donde yo vivo, pues aquí está Hollywood, ¿no? Está muy cerca de este lugar, está un lugar que se llama el Observatorio. Entonces, ahí tienen ni siquiera sé decirlo bien, microscopio, ¿se dice? Para Un telescopio. telescopio, perdón. Un telescopio así enorme, tamaño, ¿no? Gigante. El caso es de que yo ya había visitado varias veces este lugar, pero hubo una parte donde, o sea, son varios pisos, entonces para subir o bajar de uno al otro, puedes hacerlo por la escalera o por un pasillo donde, o sea, si estás arriba, pues vas bajando hasta el otro. O sea, y está largo, largo, largo este pasillo. En la parte de arriba está una imagen que es, o sea, como una esfera enorme de luz. Es una fotografía. En la parte de abajo empieza la descripción y el título es El Big Bang. Entonces, cuando yo lo empiezo a ver, de hecho agarré mi teléfono y empecé a sacar un video así de segundos, ni siquiera es de un minuto. Entonces lo empiezo a ver y lo tienen representado, o sea, está esta esfera y abajo botoncitos, muchos botoncitos, y va a lo largo de todo el camino hasta que llegas abajo de ese pasillo. Entonces ahí ves cómo de esta esfera hasta lo que es lo que estamos viviendo ahora, o sea, como nos vemos, y lo de abajo son esos fractales de los que tú hablabas, ¿no? Entonces, para mí es impresionante el escucharte, el que yo la verdad no soy mucho de leer, lo he empezado hace muy poco tiempo y hago todas esas conexiones y empiezo a encontrar esas respuestas. Juan de Dios, a mí me emociona mucho y sé que por eso estoy vibrando, porque el escucharte es ese aprendizaje y es el ir encontrando y entendiendo, porque no nada más encontrando, pero entendiendo todo eso que he venido leyendo, todo eso que vi esa imagen y lo que tú ahora nos compartes. Gracias, de veras. Gracias a ti, Rosy, porque has dicho una frase que me encanta, que estoy convencido, es mi creencia personal, del inmenso poder que tiene la comprensión. ¿Por qué? Porque cuando comprendes, ya no tienes que experimentar. Y si encima es doloroso, ya no tienes que experimentar, porque te da la comprensión, te da la visión, es como la vivencia de todo eso, ¿no? Y cuando lo entiendes, ya lo puedes vivir sin miedo o no necesitas vivirlo porque ya sabes lo que es, ¿no? Entonces, la comprensión en sí, pero la comprensión de verdad, ¿no? La comprensión tiene un poder increíble, tiene un poder increíble. Y yo siempre he sentido eso, que la comprensión tiene un poder increíble. Y entonces, en mi vida, la búsqueda de respuestas era para de verdad conseguir comprensión de todo lo que pasa, ¿no? O sea, si a mí me dijesen, oye, ¿qué es lo que más te gustaría ahora mismo? Y sería lo último que vas a pedir y ya no habrá nada más, ¿vale? Le diría, comprender cómo es todo. Simplemente. Y fíjate, o sea, tener la comprensión total de cómo es todo y cómo funciona. Sí, porque ¿qué hay más?
más maravilloso, más excitante que poder comprender. Es como si pudieses traerte aquí la experiencia total de todo y poderla sentir. Entonces ya no necesitas más porque lo tienes todo, ¿no? Entonces, sí, para mí la comprensión tiene muchísimo poder y te entiendo que estás comprendiendo un montón de cosas. Y fíjate, en el Big Bang, de alguna forma, hay un fenómeno que se ha descubierto ahora, no hace mucho, que le llaman el entrelazamiento cuántico, que parece un nombraco. Dices, oye, no, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque han descubierto que cuando una partícula, escucha bien lo que voy a decir y todo escucharlo, cuando una partícula ha estado unida, me explico. Ejemplo, símil, comparación, los gemelos que están unidos en el vientre, Sí, cuando salen, estén independientemente del tiempo y la distancia de la que estén, los dos sienten lo mismo a la vez. ¿Me explico? sí, ¿No has oído de esas de, oye, es que tuvo un accidente un familiar y los dos a diferente distancia enseguida, o sea, cuando uno vio el accidentado, el otro inmediatamente lo estaba sintiendo que algo había pasado? Pues se ha descubierto que cuando dos partículas permanecen unidas y las separas, luego existe este fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico, que ¿en qué consiste? Que entre ellas sienten todo a la vez, independientemente del tiempo y del espacio. ¿Me explico? ¿Con esto qué quiero decir? Se han hecho experimentos de estar suministrándole unas sustancias a una de las partículas y la otra estar en el otro lado y darse cuenta de este fenómeno cuando tenían, o sea, suministraban una partícula que daba luminosidad, o sea, una sustancia que daba luminosidad a la partícula y en el otro lado veían la luminosidad de la partícula. Entonces resulta que un día se les estropea el dosificador de echar la sustancia lumínica, pero la otra partícula lo sigue viendo. O sea, como está acostumbrada a que cada X le suministraban, y entonces, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? De hecho, uno de los grandes descubridores de y lo usó, lo descubrió y lo practicó con la meditación, es un científico mexicano que se llamaba Jacobo Grimberg Timberbau, que desapareció en extrañas circunstancias, nadie sabe por qué, en 1900 y pico. Pero él lo que hacía era, ponía a meditar a dos personas juntas y luego las llevaba cada uno a un país. Uno de los que iba a hacer era unos en América y otro en India, y empezó, dos tienen los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, las mismas emociones. Ya lo había comprobado en salas separadas y lo quería comprobar, pero desaparecía antes de hacerlo. Pero con esto te vengo a decir que el resumen de todo esto, si venimos de un Big Bang, todos somos uno sí, y todos sentimos lo mismo. Y todos, y dice la gente, oye, a mí me gustaría ser sensitivo. Si lo eres, lo eres. estás Sí. sintiendo lo de todo el mundo. Lo de todo el mundo. Lo que pasa es que a nivel físico, por tus creencias no te lo acabas de creer, y como somos los dueños de nuestra vida, si tú dices, como decía Henry Ford, dice, si tú crees que eres idiota, como si crees que eres un genio, en los dos casos sepas que tienes razón. ¿Qué quería decir? Que todo viene de lo que tú creas, no de lo que crean los demás de ti, de lo que tú creas. Entonces, si tú crees que eres inútil o crees que eres un genio, en los dos casos vas a tener razón, porque te lo vas a demostrar. Y es cuando tú estás viviendo lo que mencionabas antes, tu propio universo, o sea, eso es Claro, tu universo, el claro, tuyo. es el universo, claro. Digamos así, fíjate, Rosy, yo siempre he pensado últimamente que venimos aquí con un yo soy, Ujú. pero pelado. O sea, ahí te paraste. Yo soy. Y luego el ego le encanta poner adjetivos. Yo soy guapo, feo, listo, torpe. Y volver al hogar, como yo lo entiendo, es volver al yo soy.
¿Por qué? Cada vez que metes un adjetivo, limitas el yo soy. ¿Me explico? Sí. Porque si te quedas en el yo soy, puede ser cualquier cosa. Pero si empieza el ego a meter adjetivos, empieza a construir su personalidad. Y luego dice, yo soy así. No, tú te has hecho así, pero no eres así. Te vengo a decir que, y está fantástico, porque venimos a eso, venimos a perdernos, a olvidarnos, y mira, yo siempre he pensado, ¿y si fuésemos, yo lo dejo como pregunta, ¿y si fuésemos de estos espíritus juguetones, traviesos, que nos encanta la diversión, y hemos decidido, oye, ¿por qué no nos bajamos ahí abajo? Y nos perdemos del todo, y a ver quién es el primero que se vuelve a encontrar. Y eso es. Así se podía resumir la vida del ser humano. Bajamos a perdernos, encontramos unos astros y un momento y un tiempo y un día van a hacer porque nos dan las circunstancias que estamos buscando. Elegimos unos padres que nos van a dar la educación que pretendemos para las experiencias que queremos vivir. Sí. Lo aprendemos todo porque date cuenta, un niño de los 0 a los 7 años no cuestiona nada. Es como se lo traga todo. O sea, tú le dices, oye, eres fantástico, y el chiquillo, pues soy fantástico, me lo ha dicho mi padre. ¿Quién me va a engañar? Luego de los 7 a los 14 empiezas a comprobar tú si lo que te han enseñado es lo que... Y claro, ahí empiezas a demostrarte que sí que eres tonto, que sí que eres idiota, que eres muy listo, que para números vales mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los 14 en adelante ya estás totalmente perdido y ahora toca regresar a casa. ¿Me explico? Volver otra vez a descubrir dónde nos perdimos, cómo nos perdimos y tal. Y fíjate, entiendo perfectamente la frase de volver a casa, porque date cuenta, ¿qué pasa aquí cuando la gente se muere? Cuando dicen que se muere. Pues, oye, todos se lamentan. Es un verdadero desastre, una catástrofe. ¿Qué pasa allí cuando llega uno? Es una fiesta enorme. Sí. Sí, sí, eso lo sé porque te lo cuentan los médicos, los sensitivos que lo ven y lo pueden ver, ¿no? Una fiesta enorme. Y entonces preguntas a veces, oye, ¿por qué la fiesta? Porque vuelves a casa de un viaje muy largo, muy largo, bastante duro, y entonces te alegran un montón de que regreses a casa. Y nadie te reprocha cómo ha ido el viaje. No, no, no. Vuelves a casa y es fantástico que vuelva a casa. Nada más. Ay, qué Fíjate hermoso. si cambia la visión, ¿eh? Sí, sí cambia. Tengo un comentario aquí que lo voy a traer a la pantalla. Es de Sí, Lourdes López, mi hermana. Y sí, ella comparte, dice, el comprender te da seguridad, confianza, empoderamiento a enfrentar lo que venga y se aplica en todos los ámbitos. sí, claro, evidentemente. De eso se trata, ¿no? La comprensión te da, pues eso, autoestima. Porque comprender te empodera y entonces te da valoración de ti mismo, te da seguridad y al fin y al cabo eso es lo que es, ¿no? Fíjate que hubo un hombre que dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y luego resulta que se confundieron Sí, totalmente. ¿Por claro. qué? Oye, espera un segundo. A ver ese hombre que dijo. Nadie, ninguno que quiera enseñar o que quiera ayudar a los demás, te da una obligación a hacer. Y esto parece presentado así que era la obligación de todos, ¿no? Sí. No, él enumeraba una ley que funciona y la gente no lo entendió. Y la ley es, la voy a decir diferente como él lo dijo, pero se entiende. La ley es, nunca vas a vaciar tu copa en la de otro si en la tuya no hay nada. ¿Me explico? Amarás al prójimo como seas capaz de amarte a ti mismo, nada más. Y ahora le doy la vuelta. La pregunta de muchos. ¿Cuándo llegará el amor de mi vida y cómo será? Como tú te ames a ti mismo. Con ese autoestima
empezarás a atraer gente de la misma autoestima. ¡Jo, qué mala suerte! No, pero si es que ellos se acercan a ti para que veas cómo tú eres, Sí. no para jorobarte, sino para que veas cómo tú lo haces. Y entonces cuando lo veas dirás, oye, si ya estás en el punto de decir, he venido aquí a aprender y voy a aprender, aunque a veces sea un poco doloroso. Entonces dices, oye, y yo me presento así, no me había dado cuenta. Pues habrá que mejorar. Ya está, no hay más. Pero cuando viene el cartero a darte el recado, dices, qué idiota es este tío. Y te pierdes el cartero y el recado. Guau. Condición humana. ¿Sabes? Claro que sí. No puedo creer, estoy volteando a ver el reloj y veo que ya casi tenemos una hora y que ni Bueno, se sintió. sí, sí, cuando estás a gusto, yo también estoy muy a gusto. Oye, si hay preguntas, yo contesto si las sé. Si no las sé, no. Pero si las sé. Todo el mundo, haz de cuenta que está así. Yo sé que todo el mundo está igual que yo, así de que no parparea y apenas se parparea. Hay muchos saludos, sí, bueno, los traigo a pantalla. Bueno, ella también es mi hermana. Sí. Hola, buenos días, saludos a los dos. David, que él nos acompaña desde México. Iván, creo que ahorita también está en Europa, no lo Ah, recuerdo, pero él es de Perú. Saludos para ti también, Iván. hombre, Perú, Perú. El viaje de aniversario de bodas de mi mujer y yo, ¿sabéis dónde estuvimos? En Perú. Ah, imagínate. Sí, sí. Y bueno, para otra vez que vengas a California tienes que venir para acá. Yo encantado, en serio. Ninfa también, que ella siempre está aquí muy presente. Y bueno, mi hermana también dice este otro comentario, me encanta, no busques maestros, busca respuestas. El problema quizá, no es problema porque lo solucionarán, pero el problema quizá de la juventud es que solo busca ídolos. Y precisamente a los ídolos que se dirigen tienen poquito que enseñar. ¿Me explico? Y entonces, pues, se confunden, claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque quieren el pack entero y el pack entero no lo puedes tomar. Ves una película fantástica, oye, qué actor más fantástico, oye, genial, tal. Sí, cuando actúa. Como persona, no tengo ni idea, pero actúa bien. Sí. Punto. Esa es la maestría que puedes aprender. Lo demás, entérate cómo es de persona, cómo es como persona y entenderás si de verdad merece la pena coger el pack entero o no. Y normalmente suele ocurrir que dices, no, me ha enseñado esto, esto es lo que me vale, lo otro no me gusta, no me resuena. Pim, pum. Petra Galindo dice saludos, qué bello tema. Josefina, hola, buenos días. Verde Esmeralda manda saludos también. Elvina, hola a todos, muy interesante. Ireri, saludos cordiales a ambos. Una gran maestra y también mucho que aprender de ella. Que te invito para que la invites a tu programa, Juan de Dios. Sí, Ella es de México y vive en Canarias. Te va a encantar. De hecho, te voy a mandar hasta 2 videos ya hecho conmigo. enviarme el contacto. Te lo voy a enviar, te va a encantar. Sí, Yo sí. también así quedé fascinada con sus programas, ya tú la vas a ver y yo sé que te va a encantar. Es muy, muy buena para que esté ahí contigo. Anonadados, dice Ninfa, parece que todos están anonadados con el tema. David Sánchez, muy interesante tema, quedé fascinado por la charla y además comparte, tenemos que buscar dentro de nosotros. Yo creo que no hay nada más. O sea, yo creo que en el fondo solo existo yo. Y no es egocéntrico, no. En el fondo solo existo yo y una serie de actores que pagué, acuerdo de armas, que yo les dije, voy a dirigir mi obra, pero si alguna vez me pierdo, quiero que vengáis y me lo digáis. Y ya está, punto. Nada más. Y lo mágico de esto, lo maravilloso de todo esto,
es que los demás también son directores de su propia obra y no interferimos con las obras ni los papeles. O sea, es mágico. Y por eso es tan fascinante todo este mundo, cuando empiezas a vivirlo, empiezas a descubrirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, y empiezas a darte cuenta que estás bien, y eso lo entenderás tú perfectamente, Rosy. Empiezas a darte cuenta que estás bien donde estás. Sí. Donde estás ahora. Y mañana, bueno, mañana no lo sé, pero ahora estoy bien donde estoy. O sea, ¿no necesitas nada? No, no. ¿Eres feliz ahora mismo? Sí. Sí. ¿Quiere decir que serás feliz pasado mañana y en el mismo sitio? No, que soy feliz ahora y no necesito nada. Y ya. Digámoslo de otra forma, que me he acostumbrado a vivir el presente, que es lo único que tengo. Porque el pasado pasó y el futuro, pueden haber miles de futuros diferentes. Entonces, mi faena es vivir en el presente. ¿Qué voy a proyectar y qué generará que mi futuro sea diferente? ¿Mis visualizaciones? No. Tus emociones. Si tú ahora mismo tienes una emoción, la vas a proyectar en el futuro. Es así de simple. El pensamiento es energía solo, es pura energía. Pero, ¿y cómo esa energía se interrelaciona con el cuerpo físico? Me refiero con la parte física de nosotros. Porque, claro, mi alma es energía también, pero se mete aquí en este cuerpo, en este avatar, para experimentar. ¿Cómo podemos bajar esa energía del pensamiento a la materia? Pues, oye, tenemos un órgano magistral que lo hace perfecto, que es el cerebro, que una de las muchas funciones que hace convierte la energía en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, con la perfección tal que te sientes exactamente como estás pensando. ¿Rico? Sí. Entonces, si tú crees lo que sea, aunque luego te imagines que quieres ver, visualizar, no sé qué, lo que manda es lo que crees. Y entonces la emoción que estás generando, que estás viviendo, es la creada por la creencia, Sí. no por la visualización, es por la creencia. Oh my God. Entonces, tienes que vigilar tus emociones ahora en el presente, porque es lo que vas a lanzar al futuro. Nada más. Entonces, siéntete como te gusta y ahí viene pues todo un mundo, ¿no? Porque no solo acaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, hay mucha gente que dice, y eso, pues eso se ordena y se entiende porque ¿dónde pones tu atención? Es así de simple. Claro. Y ahí está el secreto del libre albedrío. Te pueden meter en la cárcel, te pueden atar, te pueden tapar la boca, te pueden tapar los ojos, te pueden torturar, hacer mil y una cosas. Pero nadie puede entrar en tu mente a poner la atención, a que pongas la atención donde tú no quieres. Y entonces el libre albedrío de la gente es donde ponemos la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente a nivel de educación emocional no tiene mucha y no es ningún insulto, simplemente ¿por qué? Porque la educación emocional comienza con educar donde pones tu atención. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que empiezan a haber cosas, tú ya sabes de lo que hablo, que salen de una caja cuadrada que no importa lo que ponga, pero que hacen que tu energía baje, que te sientas mal, que tengas miedo, que Sí. tengas dudas, que tengas etcétera, etcétera, etcétera. Y que precisamente lo gordo de todo esto es que tu cerebro lo va a convertir en emociones Ajá. y lo vas a vivir tú. Sí. Lo vas a vivir tú, no Sí. ellos ni los Sí. otros. Lo vas Sí. a vivir tú. Sí. Entonces, educación emocional. Primero tienes que saber dónde poner la atención. ¿Dónde la pones? Ser selectivo. Tienes que poner la atención en las cosas que te producen una emoción que te gustaría volver a vivir fuera.
Wow. Tengo una pregunta aquí. Sí. Para poder entenderlo, ¿el regreso a casa es solo al dejar este avatar o se puede llegar a casa en este avatar? Lo he dicho antes. Si tú eres capaz de tener una vida lo más cercana posible al amor incondicional, lo más cerca que he visto yo, lo más cerca, definición, lo más cerca que veo yo del amor incondicional es con un ejemplo, ¿no? O sea, hay personas que ven una flor, una rosa preciosa, y la cortan para llevársela a casa. No, yo soy feliz viendo cómo crece. ¿Me explico? Sí. Yo soy feliz viendo cómo progresa la gente. Yo soy feliz viendo cómo evoluciona. Yo soy feliz viendo que mi pareja, entre comillas, que mi pareja ha evolucionado, ha crecido y decide cambiar de rumbo. ¿Me explico? Sí. Ese es el amor incondicional. ¿Qué pasa? Bueno, se hace duro algunas veces, pero eso es lo que me refiero. Cuando permites la libertad que tú te gustaría tener, se la permites a todos y a todos. Entonces, cuando empiezas a vivir así, se genera una vibración, tú estás generando una vibración. Sí. Tener en cuenta que nosotros somos nuestro ADN y hay una cadena de ADN por célula, hay una cadena de ADN, es una antena. Y fijaros una cosa, esa antena lo que hace es que recibe, emite y procesa información sin parar. ¿Me explico? O sea, ¿qué quieres decirme? ¿Que yo no puedo parar de crear? No. No. Por eso es tan básico que aprendas dónde pones tu atención, porque no vas a parar de crear. Mira, la vida de cualquier persona fue suya desde que nació, antes, pero aquí en este mundo fue suya desde que nació, definió todo lo que quiere vivir, lo eligió, lo hizo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que se vaya. Siempre. Ella es la única responsable de su propia realidad. Claro, oye, pero yo no lo entiendo así, claro, porque lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, para hacerlo de forma consciente, empieza a educar tu atención. Pon tu atención en los sitios que te genere la emoción que quieres seguir viviendo. Y lo hacemos al revés. Fíjate, y doy este pequeño ejemplo y se acaba. Me refiero, se acaba. Acabo para que lo hacemos al revés. Porque esto es un juego. Nosotros proyectamos hacia el exterior. Proyectamos una idea, una actividad, una vivencia, la proyectamos. Y entonces resulta que de alguna forma lo que nos resuena y nos devuelve el universo es algo que nos impresiona muchísimo porque es desagradable, porque... Y entonces, en lugar de decir como si estuvieses probando sabores, dices, oye, a ver este, uy, fantástico, fresas con nata, genial. Oye, este otro, genial. Y te dan luego algo desagradable y dices, oh, ¿cómo se llama esto? Porque no quiero volverlo a probar jamás. Y decides no probarlo jamás. No, con las emociones hacemos al revés. Lo que te impresiona, lo que de verdad te sienta fatal, estás dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas y lo vuelves a publicar, lo vuelves a proyectar al exterior. ¿Qué va a venir? Lo mismo de lo mismo. Sí. Y luego dice, uno dice, para sí mismo, es que qué mala suerte tengo. O lo que ya empiezan a decir los que empiezan a darse cuenta un poco, sabía que me tenía que pasar a mí. Claro, pues si lo estás haciendo tú. Claro. Claro. Pues, Hay mucho que hablar, mucho que... sí, mucho. Sí, pero bueno, sí. Yo te agradezco muchísimo, Juan de Dios. Y antes de irnos, y gracias también a todas las personas que estuvieron aquí, que estuvieron comentando con sus saludos. Gracias por estar aquí en este horario que Sí, regularmente no es usual, pero me gusta de hecho mucho hacerlo a esta hora. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? sí, me gustaría agregar algo, pero bueno, que ya sabéis todos, pero se os ha olvidado. Entonces, que tú eres un fractal de la fuente, tú eres
las tradiciones ancestrales nos lo decían, nos lo recordaban. Tú eres imagen y semejanza de la fuente, del creador. Llámale como te dé la gana. Yo ahí ni entro ni salgo, porque nosotros somos seres eternos por el alma, viviendo experiencias temporales en espíritu, pero la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, ¿eh? No, Claro. eso es otra historia. O sea, digamos así, y que a nadie le sepa mal, como yo lo entiendo, es mi opinión. Ujú. La espiritualidad es que todos somos espíritus eternos viviendo en cuerpos temporales, y la religión es que, bueno, con todo eso vamos a ver cómo lo podemos manufacturar para crear un producto. Y a mí el producto no me interesa para nada y me interesa la esencia. Y simplemente es eso. Pero es mi opinión, ¿eh? Con mucho respeto a todos, es mi opinión. Y digamos así como ejemplo, hay un autobús que te lleva a la felicidad, un carro que te lleva a la felicidad, hay diferentes medios de transporte. Y luego tú dices, no, quiero ir paseando, quiero ir andando, me apetece ir conmigo mismo. No necesito ni el autobús, ni el carro, ni el coche, ni nada. Eso es, ¿no? O sea, puedes usarlo y está fantástico, te dará el servicio que sea, el que sea, y puedes ir por libre y ir cogiendo lo que te he comentado desde un principio, ir cogiendo lo mejor de cada sitio y lo que no, pues dejarlo y ya está. Recogiendo las respuestas que te dan, ¿no? Las respuestas, por ejemplo, pues de una en concreto, pues el profeta que tenía, que era fantástico, que era un sabio fuera de época, pero bueno, ahí está. Y de otras, pues otras cosas, pero vas cogiendo las respuestas, no cogiendo el pack entero. Y Wow. eso sí, sois extraordinarios, simplemente, de verdad. Mírate al espejo y entiende que dentro de esos ojos, dentro está la esencia, y esa esencia es que eres extraordinario y que lo puedes vivir si quieres. Solo es cuestión de, bueno, echarte la manta un poco al cuello y empezar a desaprender lo aprendido, porque ahí está el tema, hasta que el yo soy se quede pulido, pulido y solo exista yo soy. Y entonces te darás cuenta que puedes ser lo que te dé la gana ser, porque ya no hay adjetivos. Exacto. Qué belleza. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Esta siempre va a ser tu casa. Y para cuando tú decidas, a mí me encantaría tener otro tema aquí contigo y seguir encontrando respuestas. Sí, sí. Sí, Y identificar que el maestro eres tú. sí. Eres tú. El de tu vida eres tú. Y el de tu universo eres tú. No hay nadie más. Busca las respuestas que te resuenen para entender la vida mejor, pero el maestro eres tú. Gracias. Con eso nos vamos. Sí, Muchísimas gracias. Feliz día para las personas que recién empiezan la mañana. Buenas noches para quien están a punto ya de ir a descansar, a dormir. Y bueno, nos vemos para la próxima. El lunes no habrá programa, el lunes siguiente, ya después les comunico para cuándo vamos a estar de nuevo. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. No te me vayas, Juan de Dios, dame un segundo. sí, Y un placer y un honor. muchas gracias. Hasta luego.